buenas noches. Dios me les bendiga. ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos en esta transmisión, en esta noche. A todos aquellos que se están conectando, bendiciones de parte de Dios también para sus vidas, y un saludo también de mi parte. Me alegra que hayan sacado este espacio para escuchar en esta noche también este tiempo, la palabra de Dios, este tiempo de oración. Y vamos a esperar un ratico más para que se conecten otros hermanos más. Y ahí, aquellos que se han conectado, te invito a que dispongas tu mente, tu corazón y puedas tomar un lugar en donde te encuentres en tu casa y puedas disponer para estar atento en esta noche a la palabra de Dios. Y antes de iniciar vamos a tener una palabra de oración, a pedirle a nuestro Dios que sea tomando este tiempo. Y ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos. Vamos a orar a Dios. Señor que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios, por esta noche que nos regalas, nos das y nos permite, Señor, oh Dios, conectarnos. Y sabemos que tú estás en cada hogar, Señor. Tú estás, oh Dios, en cada vida, en cada corazón que haya dispuesto, Señor, estar en esta noche. Oh Señor, mi Dios, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amado Hijo, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por la obra que tú has iniciado en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, también por todo este tiempo, Señor, que hemos vivido, Señor, de días, de meses, pero sabemos, Señor, de que tú tienes el control de todas las cosas. Oh Dios, muchas gracias. Queremos, Señor, que tú permitas a aquellos hermanos que se puedan conectar, Señor, a la transmisión. Y eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios, a cada hogar y a nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, bienvenidos a aquellos que se han conectado. Como iglesia le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias le damos a Dios por sus vidas, por todo este tiempo también que hemos permanecido en esta dinámica como iglesia, cada martes, aún los viernes de hombres, viernes de mujeres y aún las transmisiones en los domingos. Aquellos que cada vez se conectan dispuestos a recibir del Señor una palabra. Y en esta noche quiero que podamos meditar una palabra que se encuentra en la carta a los Hebreos. Y busquemos en Hebreos capítulo 4,
Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. ¿Lo tienen? Amén. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Pero la carta de los hebreos, voy a hacer una reseña muy pequeña. Y la epístola de los hebreos ha sido muy discutida y ha sido muy debatida por quién es el autor de esta carta. Y lo único que se puede ver y lo único que se puede tener con certeza es que fue escrita por un judío que muy conocedor de la traducción griega del Antiguo Testamento. Y es una carta que tiene como destinatario a los cristianos provenientes del judaísmo, judíos que tenían o tienen tradiciones, que han tenido tradiciones, costumbres y además muchos ritos ceremoniales en el templo. Pero estos judíos convertidos al cristianismo, su caminar y su fe estaban siendo probados. Y por eso el autor de la carta les escribe y les exhorta a que no perdieran el interés en el mensaje de salvación que habían oído, para no apartarse del camino de Dios, que no dejaran de confiar en Dios. El autor les insta a acercarse con libertad a Jesús, recordando quién es Él y qué ha hecho por ellos. Y en estos versículos vemos cómo el autor de los Hebreos, vemos cómo muestra al Señor Jesús. Y el autor hasta estos versículos, antes de estos versículos, ha estado hablando de cómo Dios, a través de los profetas, les habló a los padres de muchas veces y de muchas maneras, pero que en estos postreros días le hablaba por su Hijo Jesús. Y Dios lo constituyó heredero de todo, creador del universo, le dio el resplandor de su gloria. El Señor Jesús es sustentador de todas las cosas. Dios lo sentó a su diestra, lo hizo superior a todo lo creado, lo hizo superior a los ángeles, lo hizo superior a Moisés. Y también le escribe en este capítulo 4 de que hay un nuevo reposo
para el pueblo de Dios, para todos aquellos que obedezcan. Y el autor le insta a no ser como el pueblo que salió de Egipto, que no entró en el reposo o a la tierra prometida por su incredulidad y por endurecer sus corazones. Y por eso entonces el autor termina este capítulo 4 con estos 3 versículos maravillosos donde muestra quién es Jesús, qué función o papel tiene Él y qué lugar nos presenta para acercarnos a Él. Y he titulado este corto mensaje Un viaje de fe. Y un viaje de fe debemos de conocer quién es Jesús. Debemos saber también su papel, lo que Él es, y también cuál es el lugar que nos ofrece y nos presenta. Y debemos nosotros de acercarnos. Y en el versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El texto nos dice 2 cosas importantes: de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el gran sumo sacerdote. Y por la necesidad de acercarse a Dios, en el Antiguo Testamento, Dios estableció a los sacerdotes como ese puente y ese mediador entre el pueblo y Dios mismo. Y el problema que siempre ha existido durante toda la época y durante todos los tiempos es que el pecado nos ha separado de Dios. Pero vemos también en el Antiguo Testamento que además de los sacerdotes estaba el sumo sacerdote, que era el único que entraba al lugar santísimo una sola vez al año por el perdón de los pecados. Y el autor en este versículo les insta a retener y a seguir confiando en esta verdad. Porque dice, Jesús es el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Él les insta a que debían de caminar en ese camino de fe, a seguir perseverando en ese camino. Porque Jesús es la imagen del Dios viviente, es el sacrificio y ofrenda perfecta ante el Padre. Él les hace ver, el autor de los Hebreos les hace ver a este grupo, a estos cristianos judíos, que ellos no podían acercarse a Dios y que iban a necesitar a Jesús como sumo sacerdote. Y el autor dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Otras versiones dice que Él es el jefe de los sacerdotes. Pero el autor en esta versión dice un gran sumo sacerdote. Pero vemos también, no solamente el autor muestra de quién es Jesús, sino que también muestra ese papel que Jesús toma y es para sus vidas, para estos judíos cristianos que estaban pasando estos tiempos y estas circunstancias de su fe. Y les dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que creer y confiar en esta verdad. Él les anima y les dice, tienen que persistir, tienen que
tener y seguir confiando en esta verdad, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Pero vemos también que en el versículo 15 vemos una razón por la cual nuestro Señor Jesús, o el Señor Jesús, el autor le muestra a estos judíos cristianos la razón por la cual Él es el sumo sacerdote. Y se muestra, dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, se compadece de nuestras debilidades. El autor le dice a estos judíos cristianos, les hace ver que Jesús entiende cuán difícil es obedecer a Dios, cuán débiles somos en la carne, cuán débiles somos en hacer la voluntad de Dios. Y Jesús no solamente fue tentado en el desierto al inicio de su ministerio. Jesús fue tentado en toda su vida. Hasta sus últimas instancias, antes de su muerte, fue tentado en su carne, en Getsemaní, donde Él quería que el Padre pasara de su vida esa copa que iba a beber. Y Él le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí mismo en Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús, en sus debilidades, Él fue fuerte en Dios. Dios le fortaleció. En su carne, Él sufrió, como dice este versículo, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor. Y dice, y lágrimas ante el Padre, porque Él sabía que era el único que podía ayudarlo. Pero Él estuvo dispuesto a obedecerle. Él estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de Él. Y Él vino a cumplir y a obedecer al Padre. Él vino a hacer y llegar hasta la cruz para morir. Pero además vemos que el versículo dice que este sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. Jesús sabe cómo somos nosotros. Jesús sabe cómo está nuestro corazón. Jesús sabe cuáles son nuestras flaquezas. Jesús sabe cuáles son nuestras debilidades. Jesús sabe por qué qué es lo que en nosotros estamos luchando cada día. Porque Dios lo sabe. Delante de Él nosotros estamos desnudos. Y ahí mismo el versículo
13 del capítulo 4, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No podemos esconderle nada a Dios. Él lo sabe todo. Y esta invitación del autor de los Hebreos muestra cómo el mismo Jesús, que es sumo sacerdote, fue tentado en todo, absolutamente en todo, según nuestra semejanza. Dice otra versión, la traducción en lenguaje actual dice que el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Satanás está dispuesto siempre a ponernos las trampas a nuestra vida. Él se las colocó a nuestro Señor Jesús. Pero Jesús no pecó. Jesús se fortaleció en Dios. Jesús se fortaleció en el Padre. Y la pregunta en esta noche y que nos podemos hacer: ¿dónde nos estamos fortaleciendo? Tú y yo, en el momento de nuestra debilidad. ¿Será que nos estamos fortaleciendo con nuestros pensamientos o en nuestras fuerzas? O decir: no, es que yo puedo. No, es que yo lo tengo bajo control. Vemos que Jesús se fortaleció en el Padre. Pero vemos también en el versículo que hay que reconocer nuestra fragilidad. Que como personas, como humanos que somos, nuestra carne es débil. Y necesitamos conocer cada día más a Jesús. Necesitamos conocer que Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, para que se pueda compadecer de nosotros. De que en medio de cualquier circunstancia Él nos pueda fortalecer. Que en medio de que en los momentos difíciles que caigamos, podamos reconocer que necesitamos de Él, que podamos necesitar de sus fuerzas. Y qué bueno saber de que es nuestro gran sumo sacerdote. Qué bueno saber de que debemos de acudir a Él. Y una de las cosas que tenía este sumo sacerdote es que ellos entraban una sola vez al año para presentar este sacrificio por los pecados del pueblo. Y qué bendición saber y alegría, y nos podemos gozar y alegrar de que Jesús solamente hizo este sacrificio una sola vez por nuestros pecados. Y también lo hizo para siempre. Y dice su palabra que también este sumo sacerdote es para siempre.
Pero también el autor termina con el versículo 16. Y dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y cuál es el lugar que nos presenta el autor en esta noche? Es el trono de la gracia de Dios. Es la invitación que hace el autor, que debemos llegar, y la forma y la manera que debemos de acercarnos a este lugar es sencillamente con confianza y fe. Y nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Señor Jesús, porque Él es nuestro sumo sacerdote, porque es el único que se acercó al Padre y además intercede por ti y por mí. Y nuestra confianza debe estar en Él, en Jesús, en lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros. Él llevó nuestros pecados. Él llegó hasta la cruz para hacer ese sacrificio perfecto, ese sacrificio santo, agradable al Padre. Porque tenía que ser así. Así tenía que ser el Cordero que tenía que quitar los pecados de este mundo. Y por eso solamente a través de nuestro Señor Jesús nosotros tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. Y me llama la atención que es un trono de gracia. Y me ponía a pensar en un trono terrenal. Y acceder a un trono terrenal era inalcanzable para una persona. Y quiero traer el ejemplo de la reina Esther. Y la reina Esther donde ella vivió, hubo un decreto del rey que todo hombre o mujer que no había sido llamado por el rey debía de morir. Y conocemos la historia de la reina Esther, que ella halló gracia ante los ojos del rey. Y qué bonito saber que nosotros estamos delante de nuestro Padre Celestial, de ese trono de la gracia, por la obra y por ese sumo sacerdote que es Jesús. No es por mérito nuestro, no es por nosotros, porque si fuera por nosotros, verdaderamente seremos consumidos. Pero Dios le plació en dar a su Hijo y colocarlo en su trono. Y el Señor Jesús, vemos que delante de este trono de la gracia, porque no es un trono cualquiera, es un trono donde nosotros vamos a alcanzar, dice el versículo, vamos a alcanzar misericordia y vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Y ese es el fin de acercarnos a este trono de la gracia, es alcanzar misericordia.
Y qué bueno saber que las misericordias de Dios cada día y cada mañana son nuevas. Es decir, que tiene que ver que eso es todo momento y cada día debemos de alcanzar esas misericordias de Dios. Pero el versículo también dice que vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Y tiene que ver con un futuro, por un momento, por una circunstancia que puede venir. Cual sea difícil, no importa. Pero cuando nos acercamos a ese trono de la gracia, nosotros vamos a hallar gracia para ese momento. Ser auxiliados por Dios. Ser levantados por Él. Y qué bueno es eso. Qué bueno saber que la gracia de Dios es un regalo inmerecido. Pero también se habla de un trono de que proviene también no solo la gracia, sino la misericordia y la ayuda para aquellos que están necesitados, para aquellos que son débiles, para aquellos que se sienten con débil en seguir, en avanzar. Y dice que este trono, y Dios nos manda a que nos presentemos ante este trono, porque estamos delante de un rey que es Rey de Reyes, y no solamente Rey de Reyes, sino que también Él es creador, Él es soberano. Y vemos también delante de este trono a un Dios que está lleno de poder y de compasión para ti y para mí. Un Dios que en su presencia también trae esa gracia inmerecida. Pero delante del trono de Dios, Dios quiere algo. No simplemente que podamos nosotros ser beneficiados por sus misericordias, por su gracia, sino que también Dios en su trono está y ordena obediencia de parte tuya y de parte mía. Dios está lleno de amor en su trono. Dios está deseando que nos acerquemos a Él, porque Él está dispuesto a ofrecer su gracia, su misericordia y su ayuda. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Es una bendición. Una bendición cuando verdaderamente nosotros nos acercamos a Dios. Y no acercarnos de cualquier forma. Debemos de acercarnos entendiendo que estamos del trono de la gracia. Y no significa de que por estar en el trono de la gracia, entonces no tengo que hacer nada. Yo tengo que acercarme con humildad, dejar todo orgullo y reconocer y llegar con reverencia a ese trono de la gracia. Porque estamos delante de un Dios lleno de majestad, un Dios lleno de gloria, que está dispuesto a dar su misericordia, de dar su gracia, pero que también está dispuesto y está atento
a recibir de nosotros obediencia y adoración, porque Él se lo merece. Entonces, ¿en qué áreas necesitas la ayuda de Dios? ¿En qué aspectos necesitas su misericordia y su gracia? Recuerda que por la obra de nuestro Señor Jesús y por ser ese gran sumo sacerdote, Dios no está distante de nosotros. Por esta obra de nuestro Señor Jesús, Dios está más cerca a nosotros. Dios está cerca a tu corazón. Él es un Dios que todo lo sabe. Y Dios está lleno de amor, de misericordia para darnos. Dios está dispuesto a darnos, a regalarnos, a bendecirnos, conforme a sus riquezas en gloria. Nosotros vamos a tener necesidad de muchas cosas, material, espiritual, en lo personal, en muchas cosas, en nuestras áreas, vamos a tener necesidad. Nosotros podemos acercarnos a ese trono de la gracia. Podemos acercarnos confiadamente, con confianza, por la obra que nuestro Señor Jesús hizo, de ser ese sumo sacerdote, de ser ese mismo sacrificio y esa ofrenda delante del Padre por nosotros. Y nosotros cada vez vamos a entender ese trono de la gracia cuando entendemos que no es por nuestros méritos, no es por nuestro esfuerzo, porque no es suficiente por nosotros, porque nosotros somos débiles. Y por eso el trono de Dios está disponible para todo aquel que cree en Él. Está disponible para todo aquel que confía en ese sumo sacerdote, que confía en ese Señor Jesús, porque Él se compadece de nosotros. Nuestro Señor Jesús nos acerca a Dios. Y las veces que podamos flaquear, las veces que podamos caer, las veces que podamos necesitar de sus fuerzas, necesitamos acercarnos al trono de la gracia. Nuestro Señor Jesús se compadece de nuestras debilidades. Él es el único que nos puede sostener. Él es el único que sabe por lo que estás pasando y por lo que estoy pasando. Y en esta noche te digo, no dependamos de nuestra fuerza. Solamente Él es tu fuerza. Él es el único que te entiende, que nos entiende. Y el beneficio que tenemos es que a través de Jesús, que es el Hijo de Dios y es ese sumo sacerdote, podemos nosotros acercarnos a la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Así que es un regalo inmerecido, es una bendición
de parte de Dios que nosotros tenemos de poder acercarnos al trono de la gracia. Y ese es nuestro viaje en la fe, de conocer quién es Jesús, de conocer lo que Él ha hecho por ti y por mí, de conocer de que Él es nuestro sumo sacerdote, para poder llegar al trono de la gracia. Y por eso en esta noche quiero que puedas meditar en esa palabra. No sé cuántas veces tu fe, nuestra fe, cuántas veces ha sido probada. ¿Cuántas veces nos hemos sentido desanimados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido tristes? En circunstancias difíciles, en circunstancias de dolor. Pero solamente en el Señor Jesús, que entiende y conoce nuestra condición de nuestra debilidad, somos nosotros capaces de estar delante de ese trono de la gracia. Y qué maravilloso saber que no estamos solos. Qué maravilloso saber de que nuestro Señor Jesús está delante de ese trono, intercediendo por ti y por mí. Qué maravilloso saber que con libertad podemos nosotros acercarnos. Y qué bueno saber de que Dios nos ve a través de ese sacrificio y de ese sumo sacerdote que es Jesús. Qué maravilloso. Qué maravilloso saber que en nuestro viaje de nuestra fe siempre vamos a tener presente a este sumo sacerdote dispuesto a compadecerse de nosotros siempre. Y quiero que en esta noche pueda decirle: Señor, ayúdame cada día a acercarme a ti. Dile: Señor, ayúdame cada día a tener la mejor actitud correcta, con humildad, de acercarme a ti. Y quiero que podamos leer en el capítulo 5, a leer nuevamente versículos 7, 8 y 9 de Hebreos. Capítulo 5 de Hebreos, versículos 7, 8 y 9. Dice así la palabra de Dios: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Versículo 9: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. El Señor Jesús padeció, sufrió como hijo. Y dice el versículo 8 que aprendió la obediencia.
A veces no queremos pasar por momentos difíciles, no queremos pasar por momentos de angustia, pero en todo eso nosotros aprendemos a obedecer, así como lo hizo el Señor Jesús. Y además, el versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, es decir, nuestras circunstancias adversas, difíciles, no importa cuál sea, de dolor, de tristeza, todas estas circunstancias nos permiten ser perfeccionados por Dios. Y Dios está dispuesto a perfeccionarte en cada circunstancia, en cada momento de tu vida. Así como lo hizo con su Hijo amado. Dios está dispuesto que nosotros podamos acercarnos entonces a ese trono de la gracia para ser también perfeccionados y también podamos nosotros obedecer a Dios. Porque es en medio y en ese lugar de ese trono de la gracia que nosotros podemos escuchar qué es lo que quiere Dios. ¿Qué es lo que quiere ese Rey de Reyes? ¿Qué es lo que quiere mi Padre para mí? Y que nosotros estemos dispuestos a obedecer. No hacer nuestra voluntad. Dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Padre. Y no sé por qué momento estás pasando en estos momentos en estos días, como has estado, no lo sé. Solamente Dios sabe. Pero sea lo que sea, quiero decirte que en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación, Dios te está perfeccionando. Y Dios quiere que aprendas a obedecerle. Y por eso es la invitación en esta noche. Así como el autor de los Hebreos les escribió esta carta a estos cristianos judíos, en decirle esta verdad, en decirle y hacerle esta invitación, que se acercaran confiadamente al trono de la gracia. Es la misma invitación para nosotros hoy. Tienes libertad. Pero tienes que llegar con confianza. Tienes que llegar con fe. Creyendo quién es Jesús por esa obra de nuestro Señor Jesús. Creyendo de que Él es nuestro sumo sacerdote. Que Él pagó nuestra deuda. Él pagó nuestro pecado. Y por ese sacrificio nosotros tenemos acceso delante del trono de la gracia. Así que esa es la invitación en esta noche, para ti y para mí. Iglesia, que podamos recordar esta palabra en cada momento. Que podamos recordar de que estamos delante de un Dios que es soberano, que tiene el control de todas las cosas, aún de nuestra vida, aún de lo que está pasando mundialmente, aún lo que está pasando en mi familia. ¿De qué tienes necesidad hoy? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Necesidad familiar? ¿Necesidad personal?
necesidad de estar sano o estás enfermo, ven al trono de la gracia. Este trono de la gracia está abierto para ti y para mí. Este trono de la gracia no se cierra. Este trono de la gracia siempre está dispuesto. En cualquier momento, a cualquier hora, podemos acercarnos al trono de la gracia. Así que teniendo en mente esta palabra, teniendo en mente que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, te invito a orar en esta noche. Te invito a que puedas cerrar tus ojos, que podamos orar, que podamos, como dice este versículo, acercarnos confiadamente. Y si es necesario que el Señor perdone nuestros pecados, dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. En el trono de la gracia también encontramos perdón. En el trono de la gracia encontramos amor. Oremos. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por permitirnos, oh Señor, tener este tiempo, poder meditar en tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, gracias porque, Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Padre, gracias por tu Hijo amado. Padre, gracias por enviarlo a morir en la cruz por mí. Señor, gracias, Padre, porque nuestro Señor Jesús es ese sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad. Ese sumo sacerdote que está dispuesto siempre, Señor, a atender nuestras debilidades, a atender, oh Señor, nuestras cargas, nuestros corazones afligidos, tristes. Oh Señor, en esta noche oro por aquellos hermanos. Tú sabes cómo están viviendo, cada circunstancia que están viviendo. Te pido por aquellos que necesitan fortaleza, por aquellos que necesitan consuelo, por aquellos que necesitan, oh Dios, de gozo, de alegría. Oro para que tú les fortalezcas. Tú que fuiste semejantes, Señor, a nosotros. Tú que fuiste, Señor, tentado en todas las cosas. Tú sabes, y tú sabes lo difícil que es. Pero sabemos que tú no cometiste pecado, Señor. Tú te fortaleciste en tu Padre. Y en esta noche, Señor, anhelamos que tú fortalezcas nuestra vida. Que puedas fortalecer nuestro corazón y fortalecer nuestra fe. Que nosotros podamos seguir avanzando, Señor, en este caminar contigo. Que podamos seguir avanzando, Señor, en este caminar, dispuestos, Señor, a conocerte más. Dispuestos, Señor, a menguar más. Dispuestos, Señor, a ceder, a que tu voluntad se haga en nosotros. Oh Señor, mi Dios,
Te doy las gracias porque en ti encontramos esa fortaleza. Señor, gracias porque en ti, Señor, nosotros encontramos, oh Dios, lo que nosotros necesitamos, Señor, para nuestra vida. Señor, tú sabes de qué tenemos necesidad. Tú lo sabes todo. Tú sabes, Señor, de qué tenemos necesidad en nuestras casas, en lo económico, en lo espiritual, en lo físico, Señor. Señor, oramos para que tú seas sanando cada cuerpo, cada hermano que esté enfermo, Señor. Oramos para que tú, Señor, sanes y pases tu mano de poder. Oh, Señor, gracias porque nos das esta oportunidad de entender una vez más quién eres tú, Señor. Nos da esta oportunidad de entender de que tú eres nuestro mediador, de que tú eres, Señor, ese puente. Tú eres, Señor, oh Dios, ese canal al Padre. Gracias por acercarnos a Él. Gracias, Jesús, porque en esta noche confiadamente llegamos delante de ti, creyendo en que tú eres el Hijo de Dios, de que tú, Señor, eres ese mediador. Creemos en esa verdad y por eso nos acercamos con nuestras debilidades, con nuestras imperfecciones, para ser perfeccionados en el trono de la gracia. Nos acercamos, Señor, para ser perfeccionados en ti. Nos acercamos al trono de la gracia, Señor, también para escucharte a ti, para poder obedecerte, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias por esta noche. Te damos la gloria y la honra, Señor. Recibe la gloria. Recibe la majestad. Tú eres un Dios maravilloso. Recibe, oh Dios, la alabanza y la adoración. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. Le damos gracias a Dios por cada hermano que se conectó, sacó de su tiempo para conectarse y que haya recibido esta palabra. Atesoro, recuerdo que debemos de acercarnos delante de Él, acercarnos a ese trono de la gracia. Les bendigo, les mando un fuerte abrazo. Mi familia, mi esposa, mi hijo le mandan saludos. De verdad les extrañamos muchísimo. Y seguiré dando palabras.